Vale, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos esta noche a un webinar más. Les saluda Evelyn del equipo de Luvia Consultores. Me acompaña esta noche el ingeniero Luis Fernando y la ingeniera Andrea Ortiz. Vamos a abordar un tema muy importante, ¿no? Para los que ya nos acompañan de tiempo, pues saben que es una dinámica que tenemos aquí dentro de Luvia, pues en el que presentamos temas de interés, ¿no? Y pues esta noche nos acompaña Andrea. Andrea es pues una experta en el tema de sostenibilidad y pues para traer ese enfoque el día de hoy, ¿verdad? A muchas de la forma en la que nosotros abordamos este tema de nuestras empresas, pues creemos muy importante pues tocar este tema. Ya saben que si tienen alguna duda pueden irla poniendo en el chat y al final de la reunión pues las leemos, ¿vale? Para que nos haga la ponente la respectiva asesoría. Y bueno, antes de iniciar voy a leer la semblanza de Andy para que ustedes también la conozcan. Andrea es ingeniera en ambiente y sustentabilidad con MBA especializada en sostenibilidad corporativa, criterios ASG, o sea, ambiental, social y de gobernanza, y sostenibilidad financiera. Cuenta con experiencia en el diseño e implementación de estrategias de sostenibilidad para organizaciones, apoyando la integración de criterios ASG en la gestión empresarial y en la toma de decisiones. Ha participado en proyectos relacionados con la elaboración de reportes de sostenibilidad, análisis de materialidad, evaluación de riesgo y oportunidades, desarrollo de políticas y estrategias corporativas, así como en la adopción de estándares y marcos internacionales como GCRI, SASB, IRS, Sustainability Disclosure Standards, Pacto Mundial de las Naciones Unidas y TNFD. Actualmente se desempeña como líder de finanzas sostenibles en Carbon Free Sustainable Consulting, donde coordina y desarrolla proyectos para organizaciones de distintos sectores, orientados a fortalecer la integración de criterios ASG, la sostenibilidad financiera, la gestión de riesgos climáticos y de naturaleza, la elaboración de reportes de sostenibilidad y el desarrollo de estrategias alineadas con las mejores prácticas y estándares internacionales. O sea, un gran perfil. Andy, pues es un placer para nosotros que nos acompañes esta noche y pues el espacio es todo tuyo. Adelante, Andy. Muchísimas gracias. Gracias, pues primero que nada, les agradezco mucho su tiempo, el espacio, Luvia. Gracias por darme este, este espacio y a todos los que están escuchando. Y pues bueno, así es. Hoy quisiera platicarles un poquito acerca de cómo he visto yo la sostenibilidad en las empresas, pero quiero partir de que comencemos cómo es que hemos estado cambiando esta forma de ver medio ambiente y sostenibilidad a lo largo de estos años. Entonces, cómo convertimos de medio ambiente a otras cuestiones un poquito más integrales, pero ahorita vamos para allá. Em, quisiera, si pudieran ayudarme con un ejercicio que tenemos en Mentimeter. Bueno, esto es lo que vamos a ver, pero no me quiero tardar mucho acá. Si tienen, por favor, su teléfono y si me pueden ayudar a escanear este código, voy a abrirlo acá. No sé si pudieron escanearlo. Si, Podría regresar al QR4. Gracias. sí, perdón. Me dicen si se puede, si no abre. También se los compartí en el chat, la liga. Gracias, Ime. Muchas gracias. Pues bueno, ya estamos empezando a ver las primeras.
respuestas. ¿Qué es lo primero que escuchas cuando piensas en sostenibilidad? Medio ambiente, economía, permanencia, esa me gusta, muchas gracias. Círculo, ¿qué será círculo? ¿Circularidad podría ser? Medio ambiente creo que va a la cabeza. Recursos, eso me encanta. Futuro, futuro, fíjate que esa palabra también la escuchamos mucho, ¿no? De cuál va a ser el futuro, pero la verdad es que el futuro siempre se construye con lo que hacemos hoy, entonces futuro no es futuro sin un presente bien establecido. Recursos, socioambiental, bien, me encanta esa parte. A ver si alguien más quiere compartir algo más. Verde, sí, sí, normalmente creemos que energía verde, que bonos verdes, etiquetas verdes. Damos unos segunditos más. Mejora, ese me encanta, sí. Ese es el punto de la sostenibilidad, una mejora para nuestro planeta, para nosotros. ¿Qué más? Vamos a ver si tenemos un poquito más. Bueno, voy a regresarme, yo creo, tantito, pero igual, o sea, si quieren seguir poniendo em, sus palabras, las voy a ver después. Después las vamos a platicar. Amigable al ambiente, así es, uno de los principios de la sustentabilidad. Ok, bueno, voy a regresarme un poquito acá otra vez. Y pues bueno, muchas gracias por sus respuestas. Fíjense que yo creo que esas son las respuestas que normalmente nosotros asociamos a sostenibilidad. Y cuando normalmente lo preguntamos en una empresa, tendemos a irnos sobre estas cosas: cumplimiento regulatorio, emisiones, residuos, COA, MIA, MAU, LAU, que son lo que se conoce vulgarmente como, ya saben, la tramitología de las empresas, ¿no? Y a quien le reportas a Semarnat, a Profepa, hay inspecciones, hay licencias que cumplir, hay estándares, pero normalmente dejábamos, y justo como lo vimos ahí en su nubecita de palabras, dejábamos esto muy enfocado a la cuestión verde o la cuestión únicamente de medio ambiente. Pero sostenibilidad es muchísimo más que eso. Y justamente las empresas empezaron a hacerse preguntas cada vez más grandes. Entonces, ¿qué cambió para que hoy hablemos de estrategia y de finanzas en sostenibilidad cuando creíamos que sostenibilidad era puro verde y puro medio ambiente? Pues bueno, justamente para saber cómo es que llegamos hasta acá en sostenibilidad, en cuestiones más grandes que solo lo medio ambiente, hay que entender que hoy ya sostenibilidad no puede y no debe quedarse en el área ambiental, ya tiene que entrar en la sala de juntas y en las empresas se tiene que sentar sostenibilidad con los directores. No quiero que esto sea una clase de historia, pero quería retomar un poquito qué había pasado con esta visión de sostenibilidad, ¿no? Que conforma a esta visión que tenemos el día de hoy, ¿no? Y como todos sabemos, pues en 1987 se publica el informe de Brundtland. Les decía yo, no es una clase de historia, pero esa es nuestra pauta porque es cuando nosotros empezamos a escuchar esta palabra o este concepto de desarrollo sostenible, que ya sabemos es satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las futuras. ¿Y qué pasó ahí? Pues que unos años después tenemos una agenda un poco más organizada, una agenda global, aceptada ya prácticamente por todo, para aterrizarlo a las empresas. Entonces,
Ay, creo que se cortó, perdón. Ya te vemos, Andy. Ya te Ah, escuchamos. vale. Entonces, pues les decía, ¿no? Los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de repente quedaban demasiado grandes para aterrizarlos en una empresa. Entonces no sabíamos cómo hacerlo, porque sabemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son algo así como hambre cero o educación de calidad o ciudades sostenibles. Y para una empresa, bajar todos esos objetivos a algo dentro de tu gestión era un poco difícil. Entonces, hoy se tiene que ampliar la conversación y hoy estamos empezando a entender sostenibilidad, déjenme quitar esto de aquí, como algo que puede atravesar toda la gestión de una empresa. Y entonces sostenibilidad ya dejó de ser esa parte de medio ambiente para convertirse en este análisis de riesgos, de finanzas, de naturaleza. Nos hace mucho hincapié en que es necesario tener datos bien consolidados para no caer precisamente muchas veces en greenwashing y sobre todo para que esto nos ayude a tener una verdadera estrategia que podamos utilizar en nuestra empresa a la medida para que podamos nosotros realmente decir que somos una empresa sostenible. Y esto precisamente no solamente para evitar el greenwashing, como yo les decía, sino para que esto se convierta en un core de la empresa, que sea parte de y no nada más como un filantropía o como planes de reforestación o planes de mitigación, cuando en realidad sostenibilidad atraviesa todas las áreas. Pero ¿cómo sabe una empresa lo que es realmente importante para ella? Y bueno, antes pensábamos, y esto viene justamente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el triple bottom line que se llama es economía, sociedad y ambiente. Y de hecho creo que todos los hemos escuchado cuando te preguntan cuáles son los principales ejes del desarrollo sostenible. Y siempre era economía, sociedad y ambiente. Pero no todos los temas son igual de importantes para todas las industrias. Sabemos que, pues bueno, tenemos estos objetivos muy grandes. Pero ¿qué pasa cuando las empresas quieren realmente enfocarse en lo que ellos pueden hacer? Y es aquí cuando entra SASB, que es este estándar que nos ayuda muchísimo a cambiar esta conversación y a bajar de nivel estos ODS que parecían enormes. Entonces nos ayuda a preguntarnos qué temas son financieramente materiales para mi empresa. Y aquí, pues obviamente voy a hacer una pausa, que es un tema financieramente material. Dicho en palabras súper sencillas, es un tema que de no gestionarse correctamente puede impactar en el dinero de la empresa, en su utilidad, en sus recursos, en su operación. Entonces, las empresas hoy en día necesitan saber qué de todo eso de desarrollo sostenible es importante, es urgente y tiene que trabajar para eso. Entonces, pasamos de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, de esa ruedita enorme con 17 metas y objetivos y KPIs, a esta ruedita de aquí, que es parte de los estándares SAS. Aquí se los pongo. De hecho, pues si alguien quiere la referencia y quiere la presentación, se los puedo compartir. Aquí tienen las referencias, ¿no? Entonces, SASB empieza a cambiar la conversación, ¿no? Y entonces te dice, ya no nada más es qué importa al planeta o qué importa a la parte verde o a la parte ambiental, sino qué puede afectar el valor de mi empresa. ¿Qué de los temas ambientales tienen algo que ver con mi empresa y con mi operación y con mis finanzas, que es realmente lo que muchas veces tiene que abordarse en una empresa? Entonces, pues bueno. Como les decía, SASB nos abrió como que los ojos y nos hizo ver que ambiente ya no nada más era reforestación o las cosas verdes, ya era cuestiones climáticas, de energía, de ecosistemas, y empezamos a ver temas como, por ejemplo, sobre las personas, el desarrollo de talento, que también es muy importante cuando hablamos de sostenibilidad, la diversidad, la inclusión dentro de las empresas, cuántas mujeres hay trabajando en las altas direcciones, si los hombres y las mujeres tienen alguna política para que
el hombre por ser hombre no gane más que la mujer. Empiezan a traerse conceptos como las eficiencias, los diseños de producto, las cadenas de suministro, y todos empezamos a preguntarnos qué de esto tiene que ver con las finanzas de mi empresa, ¿no? Empezamos a meter el foco en la gobernanza, que es ética y gestión de riesgos, cómo está constituida nuestra empresa para que realmente esto tenga un valor y no nada más un plan de sostenibilidad se quede en algo que parece filantropía, sino realmente empiece a entrar en todas las aristas del negocio. Y por supuesto, pues también nos pone un poquito más de foco en el capital social, en derechos humanos, privacidad del cliente, innovación responsable, esta corresponsabilidad que tienen las empresas y las personas. Entonces, empezamos a abrir ese espacio a entender que sostenibilidad ya no nada más es la cuestión verde, sino es todas estas cuestiones que tienen algo que ver a mi empresa, que impactan a mi empresa y que mi empresa puede impactar, como de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Pero aquí de repente nos cambia completamente la conversación, ¿no? La sostenibilidad, pues, como les decía, deja de ser únicamente esta cuestión de emisiones y de recursos, biodiversidad, ya es salud, personas, planeta. Y bueno, antes que nos, que en las empresas estábamos muy enfocados en temas regulatorios, siempre nos preguntábamos como que en la parte ambiental estoy cubierto, tengo mis licencias, cumplo con mis normas, hice mis trámites y normalmente preguntábamos ya que veíamos que era un tema de multas. O a mí me ha pasado con mis clientes porque yo vengo de un camino de regularización, aunque ahora me dedico un poquito más a sostenibilidad, pues yo empecé ahí, ¿no? En licencias, en normatividad, en legislación, y casi siempre es lo que los clientes se preguntan, como de ¿cuánto me va a costar esta licencia? ¿Y qué pasa si no la cumplo? O me hablaban y me decían, ya me van a multar porque no gestioné bien. Y sí, claro que es muy importante porque esa es la base que constituye una de las partes más importantes de tu empresa, que tú tengas una buena gobernanza, que tú tengas bien establecidas tus bases, que tu empresa tenga sus permisos, pero hoy en día, como está el mundo y los inversionistas y los estándares y cómo estamos cambiando en cuestiones climáticas, estas preguntitas nos empiezan a quedar un poquito chiquitas. Hoy en día nos tenemos que preguntar cosas un poquito más complejas. Uy, me parece que se le fue la señal a Andy. Estás en mute, Andy. Ya regresé, perdón. Listo, listo. Ya, pues les decía, ¿no? O sea, hoy tenemos que preguntarnos cosas un poquito más grandes que tienen que ver con nuestras inversiones, con nuestros riesgos de la empresa por cuestiones climáticas. Tenemos que empezar a preguntarnos qué información debo divulgar, porque ya hoy en día algunas empresas están obligadas a divulgar información. Otras sí, otras no, depende de los estándares, depende de muchas cosas, pero ya es una cuestión que viene de importancia de presión externa, porque corremos riesgos conforme pasa el tiempo, corremos cada vez más riesgos de hacer una inversión en donde no es o donde me va a costar mucho más dinero si no gestiono correctamente mis riesgos. Entonces, pues y otra de las preguntas que hoy se están haciendo mucho las empresas es cómo afecta el cambio climático a mi operación.
Y esto, aunque parece que es algo que no es tan importante o que no está estudiado, hay hoy muchísimos estudios que demuestran que las personas no trabajan igual después de los 25 grados. Entonces, si nosotros sabemos que poco a poco vamos a empezar a tener temperaturas más altas en nuestras plantas, pues entonces hay que hacer quizá, no sé, una inversión en aires acondicionados, cuánto me va a costar eso, pero cuánto me costaría esa inversión versus las pérdidas económicas que yo tendría si yo no preparo a mi empresa para esto. Entonces, son cuestiones que parecen a veces hasta irrelevantes, pero que son de mucha importancia para que la empresa hoy empiece a gestionar sus riesgos, porque no hay un solo riesgo climático que no tenga una implicación en un impacto financiero. Y esta que es una de las preguntas que más me gusta que se hagan las empresas, que es cuál es la influencia de los recursos naturales en mi cadena de suministro. Que aunque esta pregunta es un poquito todavía difícil de abordar, no tantas empresas, yo no he visto que tantas empresas reporten como tal estos riesgos, es uno de los ejercicios que más se deben hacer. Como mi cadena de suministro, mis provisiones, tienen mucho que ver con los recursos naturales, que es lo que nosotros llamamos dependencias. O sea, si yo soy una empresa que fabrico papel, ¿de quién dependo? Pues dependo de los bosques. Y los bosques, pues dependen de muchísimas cosas, los cultivos, los cambios en las estaciones, si hay sequías, si hay olas de calor. Entonces, así es como más o menos hemos visto como cualquier cuestión climática, siempre, 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 aunque no lo parezca, tiene una implicación en el estado financiero de nuestras empresas. Ahora, estas preguntas sí que me pueden decir como de, bueno, pero cómo es que se abordan realmente y si las empresas lo están haciendo o no? Y pues sí, hay muchas formas de evaluar estas preguntas y les decía, ¿no? Tiene mucho que ver con los temas que las empresas ya consideraron importantes para ellos, ¿no? Porque para empezar, como empresa tú te tienes que preguntar qué es lo que me preocupa hoy respecto a cuestiones ambientales o de cambio climático. Y para poder responderla, pues existen muchas herramientas que son marcos metodológicos o frameworks o son estándares. Y pues cada herramienta ayuda a responder una pregunta distinta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Grupo Bimbo, ellos reportan, y eso se puede encontrar en internet, si pueden googlear Grupo Bimbo, Informe de Sostenibilidad, y ellos utilizan un estándar que se llama GRI, porque la pregunta crucial que ellos quieren responder es cómo demuestro de manera limpia, clara y transparente mi desempeño, no nada más operativo, sino el desempeño que yo tengo hacia afuera, hacia la gente que trabaja conmigo, hacia mis proveedores, hacia mis cadenas de suministro. Entonces, este es uno de los ejemplos que yo les recomiendo ver si quieren empaparse un poquito sobre cómo es que las empresas están trabajando hoy en día con sostenibilidad. Y otra de las empresas que me gusta, que todavía su reporte está muy, muy bebé, está apenas en pañales, es Grupo Presidente en la cuestión de naturaleza, ¿no? Ellos utilizan o pretenden utilizar un framework que es el PNFD, que precisamente es sobre cuestiones de naturaleza. ¿Por qué? Porque Grupo Presidente se preguntó, ¿cuál es el impacto en la naturaleza de mi negocio y cómo me afecta la naturaleza a mi negocio? Es decir, ellos son un grupo hotelero. ¿Y qué pasa si como grupo hotelero te llega un huracán o te quedas sin agua porque dependes de un manto acuífero y el manto acuífero está secándose? ¿Qué es lo que pasa y cómo te impacta en tu operación? Hoy en día, empresas como Grupo Presidente, que tienen un impacto muy fuerte sobre cuestiones ambientales y viceversa, no pueden dejar de lado que esto es una de las cuestiones más importantes en sus reportes financieros. Su reporte financiero ya no puede ser nada más gané tanto dinero, hubo tantas inversiones, se queda corto. Hoy en día, un buen análisis financiero también necesita integrar estas cuestiones. Y de hecho,
En su informe, que también, si gustan, yo les recomendaría que le echaran un ojito. Es una parte muy, muy pequeñita, pero es su primer compromiso que tienen sobre reforestar y sobre empezar a entender el cuidado al medio ambiente que ellos necesitan proveer porque dependen del medio ambiente. Entonces, es como veíamos que tenemos impactos hacia el medio ambiente, pero el medio ambiente también nos impacta a nosotros. Y en esta relación bilateral, si no tenemos cuidado con cómo gestionamos eso, se puede convertir en un riesgo que después escale a nuestras cuestiones financieras. Entonces, antes pensábamos que medio ambiente era una licencia que yo tenía que cumplir. Hoy medio ambiente es todo lo que tengo que evaluar para que nada ponga en peligro las operaciones de mi empresa. Y otra de de los ejemplos que creo que también es bueno y les recomiendo también echarles un ojito es Schneider Electric y esta empresa lo que se preguntó fue qué información esperan los inversionistas, porque como yo les decía, parte de esto es también entender qué información se tiene que divulgar y qué información tienes que mostrar. Entonces, hoy los inversionistas están evaluando cuestiones financieras, pero que tienen que ver con ambiental, porque yo como inversionista ya no puedo poner mi dinero en un proyecto que yo no sé si va a prosperar. Y uno de los ejemplos que hemos visto más cercanos es Mahahual, em, cómo la presión social detuvo un proyecto. Hasta donde yo sé, no está totalmente cancelado, pero por lo menos se detuvo. Fue una presión mediática, no nada más a nivel nacional. Yo lo vi compartido en noticias hasta incluso de otros países, ¿no? Y es aquí cuando entonces los inversionistas necesitan empezar a pedir a las empresas y las empresas tienen que empezar a estar totalmente en línea con ellos para poder ser transparentes y decir, invierte aquí, invierte conmigo, porque yo soy una empresa confiable. Entonces, como pueden ver, esta cuestión ambiental tiene muchísimo que ver con un montón de cosas que, de nuevo, están enfocadas en cuidar los recursos, las operaciones y pues el dinero que hay en nuestra empresa. Ahora, ¿cómo se hace esto realidad? Pues para empezar, sostenibilidad ya no puede ser nada más esa área que se tiene muchas veces en las empresas, que es como que el área que depende de quién sabe qué, que depende a veces de mejora continua, a veces depende de está al lado de seguridad e higiene, o depende de la cuestión normativa con los abogados. Como que sostenibilidad siempre fue esa área que anduvo de un lado a otro y como que era medio ambiente y licencias y trámites. Pero hoy en día, para que realmente podamos empezar a ver y a vivir la sostenibilidad, el cuidado no solamente al medio ambiente, a nuestras operaciones, a nuestras finanzas, a la gente que trabaja con nosotros, a las comunidades en las que mi empresa está, cómo impacta a nuestros alrededores, a nuestros transportistas, nuestra cadena de logística. Entonces, ya no puede simplemente sentarse en el escritorio de medio ambiente, ya tiene que ser un área que sea totalmente transversal. Ningún departamento puede hacer un cambio de esta magnitud totalmente solo. Hoy, pues se integra en todas las áreas de la empresa o es lo ideal y debería de estar en el centro de la toma de decisiones. Y aquí pues les puse las principales como que áreas en las que yo he visto y creo y estoy segura de que tiene que empezar sostenibilidad a involucrarse, ¿no? Hoy todas las empresas tienen que entender que ya no pertenece a un área, pertenece a todas y todas son corresponsables de la cuestión de medio ambiente, de sociedad, de finanzas en una empresa, ¿no? Obviamente, pues primero tenemos a la dirección, que de hecho es uno de los puntos clave, ¿no? Cuando hablamos de criterios ASG, que es ambiental, social y de gobernanza, pues aquí es donde entra la buena dirección, porque si la cabeza no entiende y no puede bajar toda esta información y todas estas herramientas y todas estas capacitaciones a toda la empresa, pues no funciona. Yo sé que parece muchas veces, y sí lo es,
un esfuerzo extra para muchas empresas, pero siempre hay esta retribución de que si tú no cuidas en este momento los temas que a tu empresa empiezan a hacerle ruido, el día de mañana eso puede convertirse en un riesgo que, como ya dijimos, te impacte en tus operaciones o en tu cadena de valor o bueno, en tus compras, ¿no? Estas finanzas, porque pues son los que nos aprueban los proyectos, los que te dicen, sí, sí es esto posible, no es posible, ¿cómo le hacemos? Está el área de compras, que tiene muchas veces que ver con nuestros proveedores, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque nuestros proveedores también están relacionados con de dónde nosotros tenemos estos recursos para operar, ¿no? Ya no podemos seguir operando si, por ejemplo, nosotros somos una empresa de ropa, no podemos tener un proveedor cuyos textiles se hagan en algún país en donde se utilice mano de obra infantil, por ejemplo, que es algo pues totalmente comprensible, que sostenibilidad pues nos ayuda muchísimo a entender, ¿no? Todo lo que tenga que ver con sostenibilidad es cuidado al medio ambiente y a la sociedad. En nuestras operaciones, pues porque, como decíamos, muchos de estos riesgos, ya sea paros operativos porque em, ya no hay agua en la planta, o porque se te inundó la empresa, o porque algo sucedió con cuestiones climáticas, todo esto pues tiene un impacto en las operaciones. Y hablamos también de recursos humanos, porque algo que también nos marca sostenibilidad, e incluso veíamos en el estándar GRI que vimos al principio, em, es este desarrollo de talento y esta inclusión que no se veía hace unos años, ¿no? Hoy en día es muy importante que las empresas capaciten a su gente, que tengan indicadores de capacitaciones y que sean inclusivos con las personas con las que trabajan, eh, que es que se abre la puerta y sobre todo pues que no haya esta disparidad de la que ya habíamos hablado. Y riesgos y medio ambiente que pues ya conocemos, ¿no? Entonces ya sostenibilidad ya forma parte de toda la empresa o idealmente debería de ser así. Y justamente ese es uno de los cambios que yo he visto y lo que viene de hoy para el futuro, que pues ni es tan futuro porque ya está pasando, ¿no? Que es, pues bueno, como les decía, la sostenibilidad dejará de ser solamente un área en la empresa, tiene que tener una conversación transversal y una corresponsabilidad. Otra de las cosas que yo veo que es súper importante hoy en día para hablar de sostenibilidad de manera clara y transparente y honesta son precisamente datos. Eh, es necesario que no nada más digamos y no nada más saquemos nuestro informe bonito con sus grafiquitas y, ay, ayudamos a reforestar acá o hicimos esto por las comunidades indígenas. Sí, pero necesitamos datos, ¿no? Hay que demostrar para no caer pues en malas prácticas, ¿no? Como el greenwashing. Y otro más, pues es que los riesgos ambientales son riesgos de negocio, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar este paradigma de que los riesgos ambientales se quedan en el Departamento de Medio Ambiente, porque como ya vimos, no hay absolutamente nada en medio ambiente y en cambio climático que no tenga que ver con un riesgo operativo o de negocio. Entonces, esos son los tres cambios que las empresas necesitan empezar a anticipar y necesitan empezar a traer a la conversación para poder realmente decir que nuestra empresa está caminando hacia la sostenibilidad. Que yo sé que no es sencillo, pero para eso se marcan rutas, ¿no? Y pues bueno, así es como nosotros en las empresas pues podemos empezar. Ahora, tengo aquí una pequeña grafiquita, pero al final cada empresa tiene su forma de gestionar y su forma de evaluar y su forma de plantear sus rutas y sus caminos hacia la sostenibilidad. Pero muchas veces cuando queremos empezar o de las preguntas que más me hacen es cómo empiezo a prepararme, cómo empiezo a llevar a mi empresa al futuro de la sostenibilidad. Y bueno, pues eso empieza el día de hoy, identificando nuestros riesgos y nuestras oportunidades. Y otra vez me voy a regresar tantito, como les decía, ay,
a SASB, el primer cuadrito que les mostraba al inicio, porque es importante que nosotros identifiquemos qué de esto es importante para nuestra empresa, ¿no? Que yo les decía que técnicamente se conoce como lo que es financieramente material, pero también hay muchas otras cosas que impactan a nuestras empresas. Entonces, lo más importante es identificar eso. ¿Qué te está quitando el sueño? ¿Qué es importante? ¿Qué te gustaría empezar a trabajar? Porque tú lo has visto en tu empresa, ¿no? Tu identificación de riesgos y por qué no, o sea, para que no nada más sea la cuestión negativa, pues también hay muchísimas oportunidades hoy en día para abrir el camino a la sostenibilidad en una empresa. El segundo punto es entender y evaluar estos, porque no todos mis riesgos eh, son urgentes, todos son riesgos y por eso son importantes, pero todos tienen un nivel diferente de escala de importancia y de urgencia, ¿no? Entonces hay que empezar a entender y evaluar estos riesgos ambientales y climáticos. Luego de eso, pues hay que darle un tratamiento a estos riesgos y a estas oportunidades, pero específicamente a nuestros riesgos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Ya tenemos identificados, pero ahora, ¿qué vamos a hacer para que este riesgo no se convierta en realidad? ¿Qué va a pasar el día de mañana que como tengo mi empresa en una alcaldía que sufre muchísimo de agua? Y en unos años sabemos que nos van a empezar a hacer cortes de agua cada 2 o 3 días. Ah, bueno, pues entonces, ¿cómo inicio ese tratamiento de riesgos para empezar a prevenir? Y bueno, otra de las partes que es muy importante es, por supuesto, contar con indicadores, porque eso es lo que nos va a ayudar tanto a tener la trazabilidad como a saber qué es lo que nos hace falta y qué tenemos que mejorar y robustecer y fortalecer en nuestra empresa para que esto no se haga realidad, para que todo esto de sostenibilidad se convierta en algo precisamente pues bueno para nuestra empresa, que son nuestras oportunidades verdes. Y después, pues al final, nuestra toma de decisiones. Y ya es una toma de decisiones que ya podemos decir que es evaluada de manera pues un poquito más clara, un poquito más transparente y que nos va a llevar realmente a ser una empresa sostenible, ¿no? Ya que nosotros tenemos identificado todo esto, podemos ahora sí decir que nuestra empresa puede trazar una ruta de sostenibilidad y ya, así es como nosotros, por ejemplo, puede decirnos una empresa. Yo tengo un alto consumo de electricidad, ¿no? Ya entendió que electricidad es una de las partes que más le cuesta dinero. Ok, entonces entendemos cuál es su preocupación, que es una preocupación financiera, y evaluamos cuál va a ser el tratamiento de esa preocupación. Y bueno, decimos, ¿qué tal? Vamos a hacer un plan de poner paneles solares, ¿no? Y entonces empezamos y ya trabajamos con datos que tiene la empresa, empezamos trabajando con una necesidad que la empresa ya gestionó y ya identificó, y por supuesto ahora sí ya podemos saltar a una buena toma de decisiones. Y así es como las verdaderas decisiones sostenibles se pueden ahora sí que justificar y sostener en el tiempo y de manera financiera. Y pues ya por último, está en la divulgación, que como sabemos no todas las empresas están obligadas a hacerlo. Como les decía y les ponía yo el ejemplo de Bimbo, ellos reportan con un estándar que es el GRI, que les mostré hace un momentito, que no es obligatorio, pero es una de las mejores prácticas para que tú puedas realmente divulgar y hablar de tus informes y de todo lo que has hecho en este año por la sostenibilidad, la economía, la sociedad, el planeta, pues tienes que alinearte precisamente a buenas prácticas, ¿no? Y pues de esta forma es como nosotros podemos ver cómo sostenibilidad ha dejado de ser una cuestión de mi licencia ambiental o mi preparación porque me multaron porque no separé la basura, a una cuestión que ya se magnifica por no solamente cuestiones ambientales, sino sociales, de mi cadena de proveedores y sobre todo, pues también en cuanto a nuestra toma de decisiones, ¿no? Y pues bueno, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta. Yo no puedo
ver las preguntitas, pero si alguien tiene alguna preguntita, pues adelante. No sé, Eve, si las puedes ver. A mí, Hola, ay, adelante, perdón, adelante, adelante. Marta, muchas gracias. Está muy interesante la plática. ¿Me podrías otra vez compartir a qué se refiere materialidad? Que lo dijiste, pero quiero reforzarlo, por favor. Ay, perdóname, sí. Mira, vamos a regresar. No me acuerdo en dónde lo dije. Creo que Sí, fue al acá. principio y Te también fijas. gobernanza, eh, Sí, por favor. sí, justo. Esta cuestión de materialidad es todo lo que impacta a nuestra empresa y hay dos formas de verlo. Lo que impacta de adentro hacia afuera y lo que impacta de afuera hacia adentro. O sea, todos mis temas que me ponen en jaque. Todos los temas son sobre los que yo tengo que trabajar. Esa es mi materialidad. Y esa se hace pues mediante una evaluación que normalmente parte de preguntarnos qué es lo que le importa a mi empresa, dónde impacta hacia el planeta, la sociedad, la economía y al revés, cómo impacta el planeta, la sociedad, la economía, las personas, los cambios de regulación, de normatividad hacia mi empresa. Entonces, eso es mi materialidad. ¿Dónde está el foco de lo que importa a mi empresa? Y la parte de gobernanza, me preguntabas, que tiene que ver con la cuestión dentro de la empresa y de la organización, de su dirección, de sus comités, todas estas personas que forman parte de las tomas de decisiones de mi empresa y cómo se constituye y cómo se blinda y cómo ayuda a precisamente que la sostenibilidad deje de ser únicamente ese papel que se ve bonito y ese PDF lindo que tenemos ahí en nuestro informe de sostenibilidad, sino es realmente la buena constitución de la sostenibilidad en una empresa. ¿Qué parte? Pues sí, desde la dirección, de los comités, de un buen departamento de sostenibilidad, de personas especializadas, es quien ve las cuestiones de los KPIs, de cuestiones de ética. Entonces, es lo que nos ayuda a realmente entender si una empresa está poniendo sostenibilidad como una parte importante y no nada más lo está dejando como que en el cajón. No sé si respondí tu pregunta. Y muchas gracias, Andrea. Ya me quedó más claro. Sí. Tenemos unas preguntas aquí en el Zoom, Andy. Dice, sí, hola, buenas noches, soy Gus. ¿En dónde podemos consultar esa información y más respecto en Bimbo? Gus, si gustas, comentarnos específicamente a qué para que podamos dar la retro. Eh, Mientras te leo otra, Andy, dice así, la gobernanza, ¿qué tanto abarca? O no sé Ah, si si quieres, em, sí, con el abro. preámbulo que nos dio Gus ya sabes a qué se refieren. Sí, yo creo, Gus, te has de referir a dónde puedes ver como que esta parte, ¿no? De dónde demuestra Bimbo esta cuestión del desempeño. Se puede buscar en Google. Yo aquí tengo, justo lo tengo ya abierto, por si alguien quería verlo. Este nada más es un pedacito de su reporte. De hecho, bueno, por tiempo no lo voy a googlear, pero este es un pedacito de su reporte porque nada más es como que el índice de GRI. GRI es ese estándar que nos ayuda a divulgar información de manera transparente y de manera clara. Y es el estándar que está que es aceptado como que a nivel mundial. Entonces, si estás reportando mediante GRI, estás reportando correctamente, ¿no? Pero ese no se audita, entonces ese es totalmente voluntario. Entonces, pues cada empresa lo va adaptando respecto a cómo, eh, a la información que tenga. Entonces, este es el PDF, que no me voy a detener mucho aquí, eh, nada más como para que conozcan cómo es y aquí hagan de cuenta que está em,
el tema material que ya decíamos nosotros que era qué le importa a la empresa o en qué tiene que trabajar, qué es lo que ha identificado, cómo lo ha hecho y en qué parte de su reporte está. Entonces, así, si nosotros queremos saber, si hagan de cuenta que Bimbo dice, no, pues es que nosotros tenemos, ah, ah, a ver, ¿qué podría ser? Nosotros tenemos una muy buena gestión de la seguridad y salud en nuestro trabajo. Y eso lo pone en su reporte de sostenibilidad. Pues nosotros vamos aquí y vemos, ¿no? ¿Qué está haciendo y qué está reportando? Así está reportando y dice que sí lo tiene en su informe. Entonces yo me voy al informe y busco dónde está este número para que yo pueda localizar qué es lo que está diciendo Bimbo respecto a seguridad y salud en el trabajo. Si ya lo está reportando aquí conforme a GRI, eso quiere decir que está siendo transparente y que está siendo claro con sus procesos. Entonces, no sé si más o menos ahí respondí la pregunta. Sí, Andy nos puso que sí era respecto al modelo que aplicaba Bimbo. Sí. Bueno, este es GRI y es SASB. Aquí se encuentran los dos, pero sí. Y la otra preguntita, Eve, ¿cuál era? Se me fue. Que si la gobernanza, ¿qué tanto abarca? Em, es la estructura en tu organigrama, tu composición, tu dirección, que realmente tú tengas en una empresa alguien que esté gestionando las cuestiones de sostenibilidad, que tengas un equipo y que tengas bien establecidos sus roles y sus responsabilidades. Y sobre todo, pues la supervisión de todo esto. Porque si tú ya dijiste que identificaste que tu tema material es la diversidad en tu plantilla, ok, pero ¿quién se va a asegurar de eso? Tiene que haber un responsable que esté dentro de tu organigrama bien establecido, que, bueno, esta persona está encargada de evaluar constantemente cuántas personas tenemos en nuestra plantilla, si realmente estamos logrando los objetivos o no. Entonces, la gobernanza es eso, un buen establecimiento de los roles y de las responsabilidades de las personas en cuestiones ASG o de sostenibilidad en general. Gracias, Andy. Tenemos otra pregunta que ya se repitió en el Zoom y en Face. ¿Sabes si existe una guía de indicadores en temas de sostenibilidad donde se indique cómo implementar esos indicadores y bajo qué criterios se pueden seleccionar? Mm, una guía de indicadores, pues yo es que más bien, o sea, depende, porque por ejemplo, em, aquí en GRI, bueno, en GRI y en SASB, lo que puedes hacer es irte a sus páginas web y descargar ahí todas las herramientas que tiene para poder hacer este análisis. O sea, lo que yo haría, si bien entiendo, es... ¿cuál es la pregunta otra vez, Eve? Sí, Andy, o algún ejemplo de indicadores que puedan emplear en las empresas. Lo que pasa es Pues que mira, yo, preguntaban si había una guía específica para observarlos y poder utilizarlos de ahí, ¿no? ¿Bajo qué criterios? O algunos ajá, ejemplos de ellos. pues es que justamente depende de que empieces a preguntarte indicadores como para qué, o sea, ¿qué quieres lograr con esos indicadores y hacia dónde quieres ir? Porque si la pregunta es como de quiero saber si estoy cumpliendo y cuáles indicadores me van a decir si estoy cumpliendo o no, pues eso depende de los temas materiales que hayas identificado y también depende de tu industria. Entonces yo le echaría un ojo a SASB, a los estándares, que estos pues estándares y para cada industria. Le echaría un ojo a GRI, mm, y ya empezaría por ahí. Pero es que también, o sea, todo depende de qué es lo que quieras hacer, o sea, qué es lo que buscas, qué sector es tu empresa, si estás obligado o no a reportar estos indicadores o simplemente los quieres como una buena práctica.
Entonces, más bien partiría de empezar a entender cuáles son tus temas y como ahorita pues no podemos hacer ese peloteo, pues yo diría echarse un clavado a SASB y a GRI y comenzar por ahí. Pero una vez que tengas bien identificado cuáles son tus temas materiales, o sea, qué le impacta a tu empresa, qué quieres tener medido y para qué lo quieres, ¿no? O sea, hacia dónde vas. Y ya. Bien, entonces muchas gracias, Andy. Otra pregunta que hay por acá. ¿Cuáles son algunas prácticas de greenwashing que realizan las empresas y que pudiéramos ayudar a cambiar la cultura para evitarlas? Prácticas de greenwashing. Mm, yo creo que, o sea, lo que más he visto yo es que no son suficientemente transparentes muchas veces. Digo, ya vimos que si quieres reportar y hacer un buen reporte de sostenibilidad, tienes que apegarte a ciertos estándares, ¿no? Pero hay veces en las que las empresas magnifican lo que han hecho y no tienen datos. Entonces, eso es como que lo más importante que nosotros tenemos que hacer, que si una empresa dice, es que yo ayudé con este a reconstruir casas en el terremoto del 2017, ok, pero ¿cuánto dinero se fue para allá? Y si hay algunos indicadores, si hay una trazabilidad, si existe un plan de trabajo. Entonces, creo que lo que podemos hacer nosotros como sociedad es no levantar el dedo del renglón cada vez que nosotros veamos que una empresa está divulgando, porque sobre todo sucede ahí, en las divulgaciones. Entonces, pues simplemente como que tener bien presente qué está haciendo esta empresa y que realmente esté reportando cuáles son sus daños o sus mitigaciones o que esto que está diciendo lo esté llevando a cabo, ¿no? Porque muchas veces también puede suceder así y hay veces en las que hacen proyectos de los que no podemos tener trazabilidad. Y ese es como que el vacío legal que de repente hay por ahí, pero como sociedad creo que esa es nuestra responsabilidad. Mm, No siempre podemos hacer esa evaluación con lupa, pero sí tener muy en claros que si la empresa no reporta bajo estos estándares y simplemente dice, yo reforesté tantos metros de hectáreas o tantas hectáreas de bosque, pues hay que tener ahí como que cuidado con eso, ¿no? No dejarse llevar e irse siempre hacia lo que está reportando para poder darle una trazabilidad. Eso es como que lo más importante. Ok, perfecto, Andy, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más. ¿De una vez quieres que te las haga o al final de la presentación? Sí, si quieres, de una vez. Vale, dice, soy estudiante de ingeniería ambiental. ¿Qué puedo hacer para aprender en el futuro a realizar informes de sostenibilidad de empresas? Primero, pues muchas felicidades, qué bonita carrera. Y pues bueno, la ventaja que tienen todos estos reportes, bueno, más bien todos estos estándares, es que la mayoría tienen material gratuito y no todos están en español, pero siempre haría eso. O yo cuando comencé, empecé abriendo estándares, justamente como el que teníamos acá, y analizando qué es lo que tienen, cómo lo reportan, cuál es su estructura. Pero yo empezaría igual, otra vez yo creo que en SASPI y en GRI, tal vez en Pacto Global, metiéndose a su página y de verdad que vas a encontrar muchísimas herramientas ahí. Por ejemplo, Grida, cursos que no son tan caros, que puedes tomar también con validez pues a nivel internacional. em, pero siempre echarse como que un clavado a sus páginas porque mucha información está ahí. Entonces, conforme empiezas a bajar esta información, a leerla, pues vas a empezar a entender un poquito mejor los reportes de sostenibilidad, porque hay veces en las que así como que no entiende uno cuál es la estructura, pero sí, te aseguro que hay muchísima información, que de todas formas, si gustas, aquí está mi correo si quieres alguna información, si estás buscando material de alguno, pues me puedes mandar un correo y ya, yo te mando
la información que yo tenga, porque sé que esto muchas veces no te lo enseñan en la escuela. Entonces, con todo gusto, si quiere alguien que le comparta más información, pues ahí está mi correo también. Se extiende la invitación. Muchas gracias, Andy. Aquí tenemos otra pregunta. En tu experiencia, ¿qué riesgos puede haber para una empresa que no observa si en su predio hay contaminación de suelo, ya sea causada por sus procesos o a causa por un arrendador anterior? Esa pregunta me ha tocado responderla más en la cuestión de regularización, porque muchas veces, o yo he visto una tendencia a Profepa, en los últimos años han estado evaluando muchísimas empresas, no quiero decir algo políticamente incorrecto, pero pues cuando hay falta de dinero, como que he notado que de repente Profepa se pone las pilas y hay multas por todos lados. Entonces, muchas veces vienen de ahí, de que Profepa multa a las empresas o llega y se da cuenta de que no tienen una licencia o no tienen algún permiso y cuando tú quieres hacerlo y te piden que tú evalúes tu predio, es ahí cuando se dan cuenta y cuando inicia el proceso. O a mí me ha pasado así, que por cuestiones de regularización, em, la Profepa, o bueno, yo lo he visto en la SEDEMA, que es la de Ciudad de México, te piden fotografías, ¿cómo se llaman? O sea, que sacas por Google Earth. Y muchas veces es ahí donde se dan cuenta. Entonces, pues te llegan los requerimientos y te llegan las multas. El principal riesgo es ese. Y como es una cuestión de suelo, me dijiste, de contaminación de Sí, suelo, suelo. y hay veces en las que eso está ligado a mantos acuíferos o cuestiones de subsuelo, hidrocarburos, pues ya no nada más es competencia estatal, es competencia federal que se ve con Semarnat. Entonces, las multas ahí, por no decir que los cierres, están ahí peligrosas. Yo creo que el principal riesgo ahí es el financiero en cuanto a multas. Vale, Andy, muchas gracias. Aquí colocaron en el Zoom unas preguntas cuando estábamos hablando acerca del emprender en los informes de sostenibilidad y nos dice Rodrigo, hola, buenas noches. Para una empresa que está empezando, ¿cuáles serían las primeras acciones que recomendarías que hicieran? Mm, Yo creo que ahí me regresaría un poquito acá, ¿no? Ah, exacto. Identificar cuáles son tus temas importantes, que normalmente para una empresa, pues te vas a los temas quizá más básicos, que es tu gestión de residuos, tu gestión de agua, o sea, que el agua que tú estés sacando de tus procesos cumpla con los lineamientos para que precisamente pues no contamines y que sobre todo que la procedencia del agua que tú estés usando también pues sea procedencia lícita. Mm, Otra cosa sería también en la cuestión de seguridad y salud, que seguridad y salud ocupacional, que también es muy importante. A veces las empresas que van empezando no lo tienen tanto en cuenta, pero siempre la salud y la integridad de nuestros trabajadores es lo más importante. Y esto va muy ligado a protección civil, entonces también tener tu carpetita de que tienes tu cumplimiento ambiental de STPS y de protección civil siempre va a ser más por el planeta que cualquier otra cosa. Cuando una empresa es chiquita, está bebecita y está aprendiendo, yo siempre les digo, primero inicia con reafirmar lo que eres, em, con empezar a tener unas buenas bases, tu buena gestión, tus licencias, tus monitoreos, un buen proveedor de residuos y con eso es más que suficiente al inicio. Perfecto. Y de hecho viene eso que acabas de comentar con una pregunta que estoy leyendo aquí que dice, ¿los informes de sostenibilidad también aplica para empresas medianas que están prosperando y que tienen proyección de expandir sus operaciones en los próximos años? Pues es que no hay como que esa obligación de reporte como tal. Ujú. Si tú quieres reportar, como les decía, tienes que reportar bajo estándares.
em, aceptados, pero no hay como tal ahorita para empresas medianas o chiquitas, a menos de que coticen en bolsa o sean entidades financieras. Entonces sí están obligadas a reportar bajo IFRS. Pero si no eres ninguna de esas dos, no hay obligación. Entonces, ahí no pasa nada. Ahí más bien la obligación sería con tu, em, tu autoridad ambiental local. Pero pues eso es una cuestión más de regularización, de que tengas tu licencia de operación, tu licencia de expansión y tus trámites ambientales. Muy bien, Andy, muchas gracias. Voy a leer las últimas preguntas que tengo por aquí de momento, que dice, ¿cómo se conectan los temas de economía circular y del análisis del ciclo de vida de productos con el tema de sostenibilidad? Análisis de economía circular y sostenibilidad. Fíjate que ese tema sí no lo manejo. De economía circular casi no conozco. Mm, mm. Aunque lo que sí, o sea, donde creo que hay un punto de conexión es Ujú. en tu cadena de proveeduría, o sea, en tus proveedores, en que si tú vas a decir o vas a tener una ruta de sostenibilidad, es parte de entender que tú tienes una corresponsabilidad, uno, con tus residuos, por ejemplo, con los productos que tú estés realizando, porque al final cada, cada producto que salga de tu empresa va a tener un impacto. Y ya hoy en día, y de hecho creo que eso está en la nueva ley de economía circular, ¿no? Esa corresponsabilidad, eh, a pesar de que la empresa no puede saber en dónde termina cada una de las cosas que sacó, de la basura que sacó, sí tiene una responsabilidad con el planeta en cuestiones de empaque o de bioplásticos o de un buen manejo de residuos. Entonces, esa es la parte que yo conozco, pero más allá como que de ciclo de vida, no manejo mucho eso. Sorry. Gracias, Andy. Hay mucho interés en nuestro público sobre este tema de sostenibilidad, de aprenderlo, de ejecutarlo también. Voy a leer unas preguntas que van relacionadas con eso. Dice Carlos, hola, ¿qué le recomendarías a alguien que lleva unos años en seguridad y medio ambiente y quiere saltar al área de sostenibilidad? Siento que no es tan fácil el cambio. Y aprovechando la pregunta, otra que dice... ¿Qué posgrado me recomiendas para especializarme en sostenibilidad como tú? Bueno, primero, la primera preguntita, sí, sé que no siempre es fácil, pero yo lo que haría sería, am, pues es que hay muchísimos puntos de conexión, o sea, así como en STPS y en seguridad e higiene tienes una carpeta, tienes tus normas, tienes tus evaluaciones, tus monitoreos, así es en cuestión ambiental. Entonces, hacer ese salto a veces puede ser un poquito difícil, pero realmente en cuestión como de experiencia, te sirve muchísimo ya haber tenido ese background, porque ya conoces lo que es trabajar con una carpeta, con estos monitoreos que te digo, con estas licencias, con estos trámites. Entonces, pues muchas veces lo que yo he visto es que esos como que saltos se dan en empresas que tienen ambas áreas juntas y es ahí donde pues tienes oportunidad de aprender un poquito más. Así fue como lo hice yo, porque yo también tuve en algún momento temas de STPS y de protección civil, pero pues trabajaba en una empresa en donde iba en la misma bolsa y la misma área, veía todo eso, entonces no me costó tanto trabajo, pero al final no es tan difícil. Regularización, bueno, sostenibilidad no, medio ambiente y trámites es, es muy similar en cuanto a tus procedimientos, a tus monitoreos, a tus evaluaciones. Como que si entiendes el procedimiento de STPS y de las buenas prácticas y del buen proceso, puedes entender totalmente medio ambiente. Y la otra preguntita era sobre posgrados. Así Mm, es, Andy.
De posgrados, la verdad no conozco. Yo he estado viendo algunos, pero sí son un poquito, son caros algunos, son en inglés. Eh, Vi uno el otro día en la Panamericana. em, mm, no sé, he visto varios, pero la verdad es que no conozco muchos. Em, yo lo que haría como para empezar a especializarme es primero elegir como que un tópico, o sea, ¿qué te gusta de sostenibilidad? Porque es es un campo enorme. Entonces, pues si te gustan las cuestiones de emisiones, podrías empezar con descarbonización y empezar a estudiar Net Zero o SBTI, o si te gusta más como que informes de sostenibilidad, pues empezar echándole un ojito y utilizando estas herramientas que les decía que se pueden encontrar en internet de IFRS, de SASB. Bueno, IFRS es un poco más pesado, pero SASB y GRI. Yo donde he tomado algunos cursos es en Coursera, y de LinkedIn saco un montón de cursos muy buenos. También he tomado cursos en Pacto Global. Entonces, a mí me ha servido mucho el LinkedIn para encontrar cursos muy buenos. Yo empezaría por ahí, y muchos son gratuitos, porque la verdad como que posgrados conozco pocos, he visto y los he visto caros, entonces no, ahí sí no sé. Muy bien, Andy, muchas gracias. Y ya la última pregunta que tenemos por aquí, dice así, perdón si me salgo del tema, pero ¿qué opinas de los impuestos ecológicos? De los impuestos ecológicos, mm, creo que el término es muy grande. ¿Te refieres como al impuesto por contaminar? Porque ahorita, por ejemplo, lo que tenemos un poquito más establecido, y eso ni tantos, son los impuestos al carbón, El carbono, ajá. eh, que pues incluso ya hay impuestos estatales y todo eso. Y pues creo que son una buena herramienta para mantener esa gestión y ese control, pero pues sí, también hay veces en las que ponen jaque a las empresas que no pueden hacer una transición a energías verdes. Y entonces es como que esa cuestión de siempre de los impuestos es un poco complicado, porque lo ves de parte de las empresas y no siempre están preparadas, no tienen el dinero, las capacidades para hacer ese salto hacia una economía más verde. Pero pues también es una forma que necesitamos encontrar de controlar un poquito aquellos procesos que nos están comiendo, sobre todo pues con estas metas tan ambiciosas que tiene México, con su NDC, o las metas que hace de la COP y del Acuerdo de París. Entonces, estoy como que a la mitad entre que entiendo que puede ser una buena herramienta de legislación, de regulación, pero pues también entiendo esta parte de las empresas que no todas están preparadas. Entonces, tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Pues muchísimas gracias, Andy. Ya no veo más preguntas en el chat, en los chats que tenemos. No sé si hay algo adicional que mencionar sobre este tema, Andy, o ya vamos dando por finalizada la Se me presentación. olvidó. ¿Creen que me puedan ayudar las personitas que quieran y que puedan otra vez escanear el QR para volver? Me gustaría saber si algo cambió em, para ustedes después de esta presentación, este, mm, si piensan que sostenibilidad ya es otra cosa o sigue siendo medio ambiente. No sé si se puede escanear. ¿Es el mismo de hace un ratito, Andy, para Ah, es compartir la el liga mismo. en el chat? Ah, vale, Sí, ya se las compartí. gracias. Yo la verdad no entiendo bien Mentimeter. Ahí sí está. Sí, me gustaría saber como que si cambió su perspectiva, si hoy que escuchan sostenibilidad ya van a poder decir, ah, pero también los derechos humanos, o también es seguridad e higiene, o seguimos quedándonos como que, pues como que queda claro, como que tema de trámites, no sé.
No sé si se pueda escanear, a ver. ¿Tú sí pudiste ver? Porque creo que yo no. Sí, justamente lo acabo de escanear y sí, ya pude ingresar. De hecho, creo que sí, se dan también en el enlace. Ah, qué bueno. ¿No? Y pues bueno, si quieres, vamos cerrando, Eve. Voy a quedarme con sus respuestas. Les agradezco mucho. Y bueno, en general les agradezco mucho por haberme escuchado y por darme el espacio, Eve. Yo creo que de mi lado, pues es todo. Ok. Ay, muchísimas gracias, Andy. Creo que esta conversación abre muchos panoramas sobre un tema que ya no tarda, ¿verdad, Andy, en terminar de despuntar como debe de ser? Hoy cada vez más se escucha de esto y va a ser un eco más grande más adelante. Estoy segura de eso. Pues te agradecemos a nombre de Lubia mucho tu participación, Andy. Igual ahí están tus datos de contacto para quien guste eh, estar directamente contigo, alguna asesoría, alguna cuestión. Y pues nada, les acabo de compartir también por WhatsApp, por el Zoom, la liga a un grupo de WhatsApp que tenemos por parte de Lubia, donde constantemente pues avisamos, ¿no? De estos eventos, de estos webinars, alguna que otra novedad en materia ambiental, de seguridad o de protección civil. Por si ustedes gustan estarse enterando, pues con muchísimo gusto, pues ahí los podemos estar en contacto. Pues también por mi parte sería todo. Les agradecemos mucho su presencia esta noche y pues los invitamos para el próximo 4 de agosto, nuestro próximo webinar enfocado. Han estado muy movidos en estos últimos meses con la ley de aguas. Entonces, pues ahí para seguir en comunicación y pues muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo muy pronto. Gracias, Andy. Cuídense mucho y nos vemos. Gracias a ustedes y muchas gracias. Gracias, Lubia. Gracias, Eve. Gracias, Inge. Ah, sí, y quienes gusten ver la grabación de esta sesión, eh, vamos a subirla y la va a estar disponible. Pero bueno, ya es lo último. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. Les comparto el YouTube, el enlace, ¿va? Gracias, Sandy. Cuídate Bye. mucho. Bonita noche.